Gracias, presidenta. Señorías, señor Cerdán, buenos días. Felicitarle nuevamente por el informe que ha elaborado y por la exhaustividad del mismo, que nos permite extraer información, pero sobre todo, desde nuestro punto de vista, nos da pie a plantear una importante reflexión. Buena noticia, el hecho de que la tendencia de los niveles de transparencia haya sido positiva en más del 90% de las instituciones. Muy buena noticia y con ello nuestra felicitación al Ayuntamiento del Sausal por la excelente calificación obtenida en transparencia, 9,74 puntos sobre 10, la más alta de Canarias. Por el contrario, reprobable la calificación obtenida por el Ayuntamiento de San Mateo, 1,08 sobre 10, la más baja de toda Canarias, pero es más baja incluso que la que obtuvieron en el 2016. Buena noticia, señor Cerdán, el incremento en el número de sujetos evaluados, 345 frente a los 96 del año 16, lo que manifiesta la evolución de la buena gestión del comisionado de la transparencia. Y mala noticia, que el número de personas que ejercen su derecho a saber no alcance el 0,1% de la población total de Canarias y que tan solo 1 de cada 100 canarias y canarios visite el portal de transparencia del Gobierno. Datos que vistos así de forma aislada están muy bien, pero he aquí la reflexión que les traslado. Y estos datos de qué nos sirven. Yo entiendo que lo que habría que analizar no es tanto las visitas, por ejemplo, que recibió el portal de transparencia, sino si los que la visitaron obtuvieron los resultados deseados. En definitiva, si los que la visitaron encontraban lo que buscaran. Porque todos, o por lo menos algunas sabemos, o más bien hemos padecido, el tener que navegar por los portales de transparencia, entre ellos el del Gobierno de Canarias, y en muchas de las ocasiones, no en algunas, en muchas ocasiones, no conseguir acceder a la información que buscamos. Y variadas son las razones por las que no podemos acceder a ella o no podemos conseguirla, porque no está, porque está desfasada o porque es obsoleta. Y esto último, también le digo, no sucede de forma aislada, es lo habitual, sobre todo si lo que buscamos es información razonablemente reciente. Pero voy más allá. Un ejemplo muy significativo es el referido a la información económica, financiera y presupuestaria del Gobierno de Canarias. Porque es que, señorías, la transparencia no se mide por la cantidad de papeles que se cuelgan, se mide por la calidad de su contenido. Transparentar información no es sinónimo de transparentar datos a secas. Transparentar información es transparentar datos comprensibles que nos permitan crear una opinión, que nos permitan conformar un juicio de valor. Y para ello la información suministrada debe ser clara, comprensible y fiable. Y eso no sucede cuando hablamos de la información económica, financiera y presupuestaria suministrada por el Gobierno, una información que, siendo solo comprensible para una minoría de expertos, ni siquiera esa minoría puede conocer cuestiones básicas que nos expliquen cómo utiliza el Gobierno de Canarias el dinero de nuestros impuestos, en qué se lo gasta, cómo se lo gasta, cuánto se gasta y, además, si lo que se gasta lo hace de la forma más eficiente y económicamente más ventajosa. Y no olvidemos, señorías, que precisamente fue esa, la razón principal por la que la ciudadanía y sus representantes empezamos a exigir transparencia. Fueron los alarmantes casos de corrupción y el continuo derroche del dinero público el que nos llevó a decir un basta ya, y ese es el origen de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Pero al día de hoy, con la actual ley en la mano, esto sigue siendo imposible. Lógico sería que con el presupuesto aprobado tuviéramos no solo la foto inicial del presupuesto, sino la foto final del presupuesto, que es la que nos permitiría saber la cantidad real que el Gobierno se gasta, en qué se lo gasta, dónde se lo gasta. Me refiero a en qué isla, en qué municipio o en qué barrio y cuáles han sido los beneficios de este gasto. Y yo repito, esto imposible. Es imposible, en primer lugar, porque esa información que exige la propia publicación activa en Internet no solo no se cuelga en la web, sino que se niegan a hacerlo. Y esto no lo estoy diciendo de forma gratuita. Se le planteó a la consejera de Hacienda la necesidad
de que como mínimo se publicara el estado de ejecución del presupuesto al cuarto trimestre y se negó en rotundo. Y además dije como mínimo porque lo razonable, si existe un compromiso real de transparencia, sería haber publicado el estado de ejecución del presupuesto de todo el sector con presupuesto limitativo. 2 minutos y acabe, señora González. Gracias. Pero desglosado por servicios, secciones, programas, capítulos, conceptos y subconceptos, lo cual es tan fácil como darle una tecla, porque el Gobierno sí tiene los datos, lo que se niega es a transparentarlos. En resumen, señoría, la realidad es que el Gobierno, a ese Gobierno que se le llena la boca hablando de transparencia, lo hace porque es lo que toca, porque es lo que está de moda y porque deben creer que si hablan de transparencia alejan toda sospecha de corrupción. Pero la realidad es que la ley de transparencia, ley aprobada por este Parlamento, pero a propuesta del Gobierno, que es quien presentó el proyecto de ley, se ideó exclusivamente para cubrir el expediente, para quedar bien, pero sin intención de cumplirle. Yo a los hechos me remito. Y el último de esos hechos, el más reciente que hemos leído en prensa, es el de uno de los órganos dependientes, también de la señora Dávila, Radio Televisión Pública Canaria, que ha sido apercibida nuevamente a que facilite la información a una consejera del ente público que la pidió en febrero del 18. Ahora es cuando anuncia que se la darán un año más tarde, pero forzados, claro está, por el apercibimiento o la resolución del comisionado y porque la noticia salió en prensa. En definitiva, señoría, entiendo que deberíamos hacer una reflexión serena sobre si queremos que las cosas continúen así, si lo que la ley de transparencia exige es lo adecuado o si tenemos que dar una vuelta de tuerca y repensarlo. Sé que son escasos los meses que quedan para que finalice la legislatura y que no es el momento de iniciar nada, pero sí entiendo necesario lanzar esta idea para que los futuros diputados de esta Cámara, los 70 diputados de la 10ª legislatura del Parlamento, lo piensen y actúen en consecuencia.